Soy un detective de policía asignado a un caso bastante extraño. Acabamos de obtener una orden para registrar la casa de un hombre y una mujer llamados Jimmy K. Boyd. He estado buscando entre sus cosas y no he encontrado mucho hasta que llegué a la habitación de su hija. Allí encontré un diario y leí la mayor parte. Las cosas simplemente no cuadran para mí. Estoy escribiéndolo todo aquí con la esperanza de que alguien pueda darle sentido. Estoy violando algunas leyes de confidencialidad importantes, pero ya no puedo mantener esto para mí. Esto es lo que estaba escrito en su 10º cumpleaños. Edie Boyd decidió salir a caminar. Eran las 4 de la tarde y nadie se acordó de que era su cumpleaños. Ni su papá, ni su mamá, ni sus amigos. Ni siquiera la SRA. Penny le deseó el obligatorio feliz cumpleaños en la pizarra blanca de la escuela, como lo hacía con todos los otros estudiantes. Edie era invisible. No importaba cuánto le dolieran sus sentimientos, no le dijo una palabra a nadie. Cuando llegó a casa después de la escuela, sus padres estaban discutiendo de nuevo, algo sobre las facturas y el dinero, pero a Edie no le importó lo suficiente como para escuchar con atención. Sus padres casi siempre discutían todos los días y eso comenzaba a desgastarla. Dinero esto y dinero aquello. Sus padres nunca tenían ninguno, o nunca tenían KN. La razón de eso era simple. Su padre nunca podía mantener un trabajo el tiempo suficiente para tener un sueldo constante. Su mamá, por otro lado, nunca podía conseguir un trabajo en absoluto. Siempre estaba demasiado ocupada fumando algo por la mañana que la dejaba fuera de combate el resto del día, o tomando pastillas por la noche para mantenerse despierta toda la noche. Edie a veces se despertaba en medio de la noche para encontrar a su mamá hurgando en su habitación, buscando quién sabe qué en su cómoda. Las únicas cosas allí eran los pocos pares de ropa interior que Edie tenía, y algunos calcetines con agujeros en los dedos. Si su mamá buscaba dinero o drogas, Edie seguro que no escondía ninguna en su habitación. Su mamá estaba demasiado loca para hablarle con sensatez, así que buscaba de todos modos. Desde que tenía memoria, la vida de Edie había sido así. Sus padres siempre eran negligentes, y incluso cuando se daban cuenta de ella, siempre era para gritarle o culparla de algo que no había hecho. Hubo muchas veces en que había ido a la escuela con ropa hecha jirones y ropa que era demasiado fría para el clima. No tenía un abrigo, solo camisetas de manga larga y pequeños cardigans que no la mantenían caliente en el invierno. A veces los inviernos en el sur podían ser cálidos y helados. Hubo casos de tormentas de hielo que dejaron la electricidad fuera de servicio 1 o 2 veces, y Edie casi se congeló hasta la muerte durante esas horas, ya que sus padres estaban demasiado ocupados consigo mismos como para siquiera arrojarle una manta. Sus maestros se habían dado cuenta, incluso la SRA. Penny. A menudo la enviaban al centro de servicios juveniles de su escuela, donde le daban abrigos de segunda mano y paquetes de calcetines y ropa interior, y a veces bolsas de comestibles. Siempre había estado agradecida por esas cosas, pero la mayoría de las veces, su mamá se llevaba la ropa, y ella se quedaba sin nada para mantenerse caliente otra vez. A veces llegaba a la escuela con moretones por todo el cuerpo. Se extendían por sus piernas y brazos como constelaciones en el cielo. A veces le dolía caminar y cojeaba hasta el patio de recreo durante el recreo con todos los otros niños de su clase, niños que tenían padres normales y amorosos. Se había llamado a CPS, pero no se había hecho nada sobre su situación. Edie había sido sacada de su casa en una ocasión y había vivido con una familia agradable que tenía una cama grande y suave para ella, con un edredón grueso y cálido, pero solo se quedó allí una semana antes de que sus padres recuperaran la custodia de ella. CPS nunca volvió, y Edie aprendió a defenderse sola. Cuando entró a la casa, ninguno de los padres de Edie la vio dejar su desgastada mochila con un gran agujero en el fondo en una silla de la cocina, agarrar una galleta seca que su mamá había hecho para el desayuno ayer del mostrador y salir por la puerta principal. Recogió los pedazos de galleta que se desmoronaban en el suelo mientras se dirigía a la zona arbolada detrás de su casa. Era demasiado pequeña para ser un bosque porque, tras caminar un par de kilómetros, estaría en el otro lado de la ciudad, al lado de la escuela. Era como Edie lograba llegar allí por la mañana. Sus padres no podían llevarla y su mamá estaba o bien desmayada en el sofá, o susurrando para sí misma en la esquina, y su papá estaba ocupado buscando un nuevo trabajo. Ninguno de los dos se preocupaba lo suficiente como para llamar a la escuela y organizar una recogida y entrega en autobús.
así que caminaba a la escuela cada mañana y volvía a casa cada tarde. Mientras comía la galleta, caminaba más adentro en los árboles deseando haber traído algo de agua con ella. La galleta estaba tan seca que, al tocar su lengua, podía sentir la humedad de su boca secándose. Podía escuchar un sonido de susurro a lo lejos. Una cálida brisa de verano le rozaba la mejilla. Este era el primer lugar donde sentía que estaba en casa, en la paz y la tranquilidad, lejos de todos y de todo, lejos de las discusiones de sus padres, lejos de todo el ruido y todos sus problemas. Aquí en el bosque, Edie era algo, era parte de la naturaleza. Respiró hondo y metió el trozo de galleta en el bolsillo de su organza. Su estómago emitió un bajo gruñido, señalando el hambre que comenzaba a florecer en su vientre. La galleta era todo el alimento que probablemente obtendría esa noche. Edie miró hacia abajo mientras continuaba caminando, preguntándose si sus padres todavía estaban discutiendo en su casa. Había estado fuera por al menos 15 minutos. ¿Se habrían dado cuenta de sus cosas ya? Pasó sobre rama tras rama, evitándolas en caso de que fueran serpientes disfrazadas. Seguramente podría notar la diferencia. Una tenía escamas brillantes y la otra corteza rugosa descolorida. Cuanto más las evitaba, más rápido saltaba a través del bosque, saltando sobre ramas caídas una tras otra. Saltó sobre tocones y de ahí a montones de hojas, creando un juego para sí misma, el clásico juego de que el suelo era lava. Fingía que los parches de hierba eran lava caliente, evitándolos por completo. Si había un parche de hojas, podía pisar allí, pero solo por un corto periodo de tiempo porque representaban láminas delgadas de metal flotando en el río de lava. Los tocones de los árboles y algunas ramas gruesas se consideraban lugares seguros donde podía tomarse un momento para recuperar el equilibrio. Saltaba, brincaba y rodaba por el bosque, cuidando de evitar los parches desnudos de hierba. Lo estaba haciendo bien hasta que atrapó los dedos de los pies en un tocón que pensó que era mucho más corto de lo esperado. Cayó de cara al suelo, golpeando un parche de hierba que había estado tratando de evitar. Estaba tumbada boca abajo tratando de recuperar el aliento. La caída le había quitado el aire y se sentía como si le hubieran golpeado con un balón de fútbol a 80 kilómetros por hora directamente en el estómago. Había caído a medio en un charco de barro. Sus piernas y pies ahora estaban cubiertos de grumos de barro y tierra, manchando sus jeans de un marrón oscuro y un verde terroso. Nunca podría lavarlos lo suficiente para que las manchas se fueran. Cuando logró ponerse de rodillas, pudo ver la extensión completa del daño. Justo lo que Ed había esperado, un agujero también se había rasgado en la rodilla izquierda de sus jeans. Estaban arruinados, su par de pantalones favorito. Edie suspiró y levantó la cabeza, mirando el sendero que tenía delante. El sol estaba bajo en el cielo y brillaba directamente en su dirección, directamente en sus ojos. Lo había oído antes de verlo, un pequeño siseo, un deslizamiento, el susurro de hojas mientras el reptil se abría paso por la maleza. Una pequeña serpiente levantó la cabeza para encontrarse cara a cara con Edie. Sus escamas marrones oscuras brillaban a la luz del sol, iluminando una gruesa capa de piel. Edie se quedó quieta como una piedra, mientras observaba cómo sacaba la lengua una y otra vez para saborear el miedo en el aire. Edie no se atrevió a moverse, sabía que si lo hacía la serpiente atacaría y ella estaría perdida. ¿Sabía qué tipo de serpiente era esta? ¿Una boca de algodón? Había leído sobre ellas en la enciclopedia de la biblioteca, y el veneno de boca de algodón evita que la sangre en los humanos se coagule, lo que lleva a una hemorragia. Si la mordía, sabía que nunca llegaría al hospital, especialmente si sus padres seguían discutiendo. No les importaría que ella estuviera a punto de encontrarse con la muerte. Edie tragó el nudo de miedo que subía por su garganta. No se movió ni parpadeó. La serpiente estaba lista para atacar, y con un pequeño movimiento, se lanzaría sobre ella. El reptil balanceaba la cabeza de un lado a otro, listo para atacar. Edie casi dejó de respirar. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a salir de esto? Si se hubiera quedado en casa y hubiera ido a su habitación, no estaría en este tipo de problema. No estaría cara a cara con una serpiente venenosa. Luego pensó en la galleta en su bolsillo, lo que la llevó a pensar que la serpiente podría tener hambre, y por eso la miraba de arriba a abajo como si fuera a ser su próxima comida. ¿Cómo iba a alcanzar la galleta? Movió su mano derecha lentamente, manteniendo el contacto visual con la serpiente. Cualquier movimiento brusco haría que se lanzara sobre ella.
Había estado en situaciones como esta antes. Había oído hablar de ellas a los niños en la escuela. Edie se movía tan lentamente que pensó que le tomaría horas sacar la galleta de su bolsillo, pero de alguna manera logró tocarla. Parte de ella se había desmoronado en su bolsillo, dejando un montón de migas en el camino. Lentamente la sacó, ajustando la galleta en la palma de su mano. Lentamente la extendió hacia la serpiente. En segundos, la serpiente se lanzó a la galleta en su mano, haciéndola volar al suelo. Edie saltó de sorpresa, aterrorizada de que volviera a lanzarse sobre ella, pero no lo hizo. En su lugar, la serpiente se estaba dando un festín con la galleta, olvidándose por completo de Edie, como todos los demás. La ira se acumuló en su pecho. No importaba lo que hiciera o dijera, todos y todo la olvidaban. Se levantó, dirigiéndose hacia la serpiente. Antes de que pudiera tragarse la galleta entera, la arrancó de su agarre y se metió todo el trozo en la boca, veneno y todo. Al principio lo lamentó instantáneamente porque la galleta estaba tan seca y su boca estaba seca y necesitaba agua. Lo lamentó aún más cuando pensó que la serpiente la mordería perforando su piel con su veneno. Pero no lo hizo. En su lugar levantó la cabeza para mirarla. Juró que podía ver tristeza en sus pequeños ojos. Se sintió culpable por haberse metido toda la galleta en la boca. La sequedad, junto con la mirada acusadora de la serpiente, fue suficiente para hacerla llorar, una lágrima deslizándose por su mejilla. Eventualmente no pudo soportarlo más, y salió corriendo del bosque, en dirección opuesta, lejos de la serpiente. Escupió la galleta en algún lugar del suelo en su camino de regreso a casa, incapaz de tragar el gran montón de masa seca que se había formado en su boca. Siguió corriendo hasta que vio su casa aparecer a lo lejos. Una ola de alivio lavándose sobre ella. Por primera vez en su vida, se alegró de ver ese familiar vinilo blanco sucio con un gran agujero debajo de la ventana trasera. Podía ver los daños en el techo donde su papá había tratado de arreglar algunas filtraciones. «¿Dónde has estado?», preguntó su papá cuando se lanzó por la puerta principal. «Se suponía que debías estar en casa hace una hora». Edie lo miró. Sus ojos estaban inyectados en sangre y llenos de ira. Respiraba pesadamente y su boca estaba entreabierta, revelando la fila inferior de sus dientes, saliendo de una severa sobremordida. Sus mejillas estaban rojas y llenas de marcas, producto de discutir con su mamá, quien no se veía en ese momento. La camiseta blanca de su papá estaba rasgada, como si alguien hubiera intentado arrancársela, y sus jeans colgaban bajos en sus caderas, revelando la banda de un par de boxers Fruit of the Loom debajo. En lugar de ofrecer una explicación, Edie ignoró a su papá y fue directamente a su habitación, cerrando la puerta detrás de ella. «Edie», gritó su papá. No quería enfrentarse a la ira de su papá por no escucharle, pero no podía soportar el estrés adicional. Edie se lanzó sobre la cama y cerró los ojos, esperando que el sueño la llevara. Durante los días siguientes, a Edie no se le permitió ir a la escuela. Después de haber ignorado a su papá, recibió una paliza como castigo y fue encerrada en su habitación. Solo se le permitía salir para usar el baño y beber agua. Esos fueron los 3 peores días de su vida. Tenía un moretón del tamaño de la cara de su papá en el pómulo, doloroso al tacto. Su estómago gruñía de hambre intermitentemente durante esos 3 días, y cuanto más tiempo pasaba sin comer, más le dolía el estómago. Pero lo que más la marcó durante esos 3 días fue la serpiente que encontró en el bosque. Pensaba en ella para distraerse de lo que sucedía en casa. Se preguntaba si aún estaría allí, si todavía tendría hambre. Albert, así es como decidió llamarlo en memoria del gato callejero que tuvo como mascota durante una semana, pero luego desapareció poco después. Cuando recuperó su libertad, decidió llevar un plato de comida al bosque con la esperanza de ver a la serpiente de nuevo. Esta vez llevó una variedad de alimentos, unas uvas, embutidos y queso, otra galleta seca y un poco de chocolate. Sabía que las serpientes comían presas pequeñas, pero no tenía ratones de campo a su disposición, así que se conformó con lo que había en el escaso refrigerador de casa. Tomó el mismo camino a través del bosque que tomó hace 3 días, aunque esta vez optó por no jugar ese estúpido juego infantil que la lastimó y arruinó sus jeans. Caminó y caminó mirando al suelo en busca de señales de la serpiente, pero no encontró ninguna. Albert probablemente se había deslizado lejos después de su encuentro,
¿Por qué una serpiente se quedaría esperando a que Edie le trajera comida? Era un reptil, no un humano. Se rió silenciosamente de sí misma. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida? Se sentó en una gran roca cerca de donde se había tropezado la última vez, jugando a que el suelo era lava. Picoteó los embutidos, dando pequeños mordiscos a todo lo demás. Aunque estaba hambrienta, sentía que estaba demasiado enferma para comer algo sustancial. Escuchó un deslizamiento cerca, el roce de hojas y hierba. ¿Era Albert? Edie buscó en el suelo buscando a la serpiente. Era tan oscura que coincidía con el color del suelo, y era difícil decir si estaba mirando a Albert hasta que levantó la cabeza de la maleza, como la primera vez. «Albert», dijo aliviada. La serpiente se había quedado en el lugar y se preguntaba por qué, pero trató de no pensarlo demasiado. Tal vez había hecho un amigo en esta serpiente solitaria. Albert deslizaba su lengua de un lado a otro, como si respondiera. No intentó atacarla ni lanzarse sobre ella. De hecho, parecía feliz de verla. Edie podía notarlo en la forma en que balanceaba su cabeza de un lado a otro. Sonrió, agarrando un trozo de embutido y empujándolo hacia Albert, quien tomó un pedazo de ella y ella tomó un bocado a su vez. Compartieron el plato de comida hasta que solo quedaron migajas. Edie le daba un bocado a Albert, y luego ella tomaba un bocado. Continuaron con ese patrón hasta que el plato quedó vacío. Cuando lo estuvo, Edie frunció el ceño. No tenía más comida para darle a Albert, pero él se quedó en el mismo lugar, lleno y satisfecho. Extendió la mano para acariciar su cabeza con 2 dedos. Las escamas eran frías y viscosas al tacto. Se retiró ante la sensación y Albert se enrolló en el suelo, deslizándose de nuevo en la maleza. Edie sentía que no había pasado más de 20 minutos con él, y ahora lo había asustado. Una lágrima rodó por su mejilla, y otra hasta que estaba sollozando. La única cosa que había logrado hacer que la notara, la había asustado. Sollozaba, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. Edie volvería al día siguiente con aún más comida, y al día siguiente y al siguiente. Ella y Albert se convertirían en mejores amigos. Estaba segura de ello. Edie mantuvo su palabra, y regresó al día siguiente con aún más embutidos, queso, fruta y pan. Le daba un bocado a Albert y luego ella tomaba un bocado. Y el patrón continuó así cada día hasta que sus padres comenzaron a notar que faltaba comida en el refrigerador y la despensa. «Edie Joanna Boyd, nos estás dejando sin casa y hogar», gruñó su papá cerrando la puerta del refrigerador de golpe. «¿Dónde lo estás poniendo todo? No eres más grande que nada». Su corazón saltó a su garganta. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a mentir para salir de esto? «Solo tengo hambre después de la escuela», respondió arrancando las cutículas de sus uñas. Estaba trabajando en un pedazo de piel suelta en su dedo, arrancando y arrancando hasta que pudo sentir que la sangre comenzaba a salir. Levantó el dedo a la boca, chupando y lamiendo la herida. El familiar sabor a metal cubrió su lengua. «Edie, niña». La voz ronca de su mamá resonó en el pasillo mientras se dirigía a la cocina para unirse a ellos. «Esa es toda la comida que tenemos hasta el próximo mes, ¿entiendes? No desperdicies lo que tenemos». Edie había estado tomando lo mínimo esperando que no se dieran cuenta, pero estaba equivocada una vez más. Sus padres siempre notaban las pequeñas cosas y los afectaba directamente, nunca si solo la afectaba a ella. «Escucha a tu mamá». Su papá apuntó su gran dedo índice hacia su pecho. «Vete a tu habitación». «Sí, señor», dijo y se dirigió por el pasillo, esquivando donde estaba su madre. Edie podía sentir los ojos salvajes de su madre siguiéndola. Caminó un poco más rápido por el pasillo y entró a su habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Se arrojó sobre el viejo colchón en el suelo y lloró hasta que no pudo abrir los ojos. Después de la reprimenda de ayer, Edie decidió que iba a ver a Albert una vez más. No había podido verlo el día anterior porque sus padres la habían confrontado por la comida desaparecida, y no quería avivar el fuego porque, Dios sabe, habría recibido la paliza de su vida. Edie envolvió 2 rebanadas de pan, una rebanada de jamón y un queso en un par de uvas en una toalla de papel, y se dirigió a la puerta trasera. La cerró silenciosamente detrás de ella, esperando no despertar a sus padres. Todavía estarían dormidos ya que era sábado, aunque fuera la 1 de la tarde. Saltó los escalones del porche trasero, cuidando de no dejar caer su sándwich y las uvas. Miró hacia adelante y casi como si pudiera escuchar el bosque susurrándole,
llamándola para que entrara y encontrara a Albert, y se quedara allí para siempre. Quería hacerlo, pero entonces, ¿qué le pasaría? Sus padres no se preocuparían, lo sabía con certeza, pero alguien en la escuela llamaría a la policía y la reportaría como desaparecida. Realmente solo quería que la dejaran sola, o tal vez se olvidarían de ella por completo. Después de todo, era invisible. Edie avanzó hacia el bosque, hacia el lugar secreto donde ella y Albert compartían comidas. Lo encontró enrollado perfectamente donde lo dejó la última vez. «Hola, amigo», dijo, la emoción iluminando sus ojos y tono de voz. Estaba contenta de ver a su amigo de nuevo. Tan pronto como reconoció su voz, Albert levantó la cabeza y comenzó a balancearla de un lado a otro, como si también estuviera emocionado de verla. «Tengo más cosas para nosotros». Edie se equilibró en la posición de sentarse sobre la gran roca donde siempre se sentaba. Cuidadosamente desenvolvió el pan, el embutido y las uvas, agarrando primero una rebanada de pan. Tomó un pequeño bocado y luego lo ofreció a Albert, quien se lanzó al pan, arrancando un pedazo. Edie sonrió, tomando otro bocado. Cambió al jamón y al queso después, compartiendo la rebanada con Albert de ida y vuelta. Edie masticaba su bocado y Albert tragaba el suyo. Casi habían terminado de comer todo cuando escuchó el susurro de hojas y ramas a su izquierda. Edie giró la cabeza hacia un lado para ver la forma gigante de su papá apareciendo en el claro. Sus mejillas estaban rojas y una gota de sudor goteaba por su frente. En su mano sostenía un gran machete oxidado. Debía haberlo usado para cortar ramas y maleza. Era un hombre grande y no podía pasar por el bosque como lo hacía Edie. «Tú, ladrona y canalla pequeña», siseó entre dientes apretados. Su mandíbula se tensaba más y más cuanto más tiempo Edie lo miraba. Debería haber sabido que estabas tramando algo. Comenzó a avanzar hacia ella, y Edie soltó la toalla de papel, levantándose de un salto y tratando de escapar de su papá. «¿Qué demonios crees que es esto? Estás alimentando a una serpiente. ¿Qué te pasa?». Retrocedió mientras su papá se dirigía hacia ella. Por el rabillo del ojo podía ver a Albert deslizándose en una postura defensiva. Estaba tan asustado como ella. Parecía que iba a lanzarse sobre su papá en cualquier momento. Su papá agarró la muñeca de Edie, apretándola fuertemente. Trató de alejarse, pero fue en vano. «Papá», dijo exasperada. «Por favor, no es lo que parece». «No me importa cómo parece», gruñó tirando de Edie hacia él. «Esto se acaba ahora mismo». El papá de Edie dio un paso a la izquierda, arrastrándola con él. Ella trató de alejarse, pero él era tan fuerte y ella tan pequeña. Pero en un solo movimiento, Albert se lanzó sobre su papá en un intento de morderlo, de enviar veneno a su sistema. Después de todo, seguía siendo una boca de algodón, pero su papá fue demasiado rápido para él. Balanceó el machete y justo cuando la cabeza de Albert estaba a punto de hacer contacto con la piel en su brazo desnudo, cortó su cabeza limpiamente y en segundos, Albert estaba muerto. Edie miró su cuerpo que aún se retorcía, se movía como un gusano en el suelo, pero sabía que estaba muerto. Las serpientes eran conocidas por moverse mucho tiempo después de estar muertas, pero no podían sobrevivir sin cabeza, nada podía. Su primer mejor amigo en años estaba muerto y su papá lo había matado. «Vamos». Su papá la arrastró, casi haciéndola caer al suelo. «No más privilegios de salir por un tiempo. Si crees que puedes robar nuestra comida y salirte con la tuya, te equivocas». Edie trató de liberar su brazo de su agarre, pero era demasiado fuerte. Podía ver las venas que sobresalían de sus músculos en el esfuerzo mientras continuaba forzándola a salir del bosque. Edie dejó que el dolor y la tristeza la invadieran. Su estómago estaba hecho nudos y no podía respirar. Albert estaba muerto y ella también. Se desmayó antes de que llegaran al claro. Pasaron días y Edie no podía decir si era de día o de noche. La dejaban salir de su habitación 3 veces al día para ir al baño. Sus padres le llevaban agua unas cuantas veces al día y comida solo una vez al día. Era duro y no sabía cuánto tiempo más estaría encerrada en su propia habitación, obligada a acostarse allí y mirar el techo. Lloraba todos los días por su amigo Albert. Se preguntaba si su cuerpo delgado y sin vida todavía estaba allí en el lugar abierto, o si algún otro animal se lo había llevado. Se enfermaba más y más cada día. Cuando sus padres le llevaban comida simplemente la apartaba y no la tocaba, ni siquiera un bocado. Podía sentir su estómago hundiéndose,
comiéndose a sí mismo en sus músculos. Su piel se volvía pálida y sus mejillas estaban hundidas. Estaba tan débil que apenas podía levantarse de la cama y cuando comía, nada la hacía sentir mejor o más fuerte. Varios días después de su encierro golpeó la puerta de su habitación. «Papá», dijo sin aliento, «creo que algo está mal, creo que necesito un médico». Pero la ignoraron, murmuraron algo sobre que era egoísta desde la sala de estar y se dejó caer contra la puerta. Su cabeza cayó de lado y no tenía fuerzas para levantarla. Ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Se estaba desvaneciendo y sus padres no iban a hacer nada al respecto. Cerró los ojos y pensó en Albert. Pensó en comer todas esas rebanadas de pan, embutido y fruta. Pensó en darle un bocado después de que ella había comido algo. Comían juntos mucho y sabía que estaba ingiriendo veneno con cada bocado que tomaba después de Albert. El veneno entraría en su sistema y flotaría en su torrente sanguíneo, haciéndola una con Albert. Habían compartido más que amistad. También habían compartido una parte uno del otro. Cuando su papá había matado a Albert, no exageraba cuando dijo que también la había matado a ella porque eso era lo que estaba pasando. Estaba muriendo porque Albert estaba muerto. Simplemente estaba tomando mucho más tiempo porque era mucho más grande que Albert. Los días pasaban más y más lentos hasta que, eventualmente, sus padres abrieron la puerta de su habitación y encontraron a Edie desmayada en el suelo, pálida y apenas respirando. Sus padres se preocuparon entonces, temiendo que la hubieran dejado morir de hambre. ¿Qué haría la policía con ellos? ¿Serían arrestados? ¿Cómo iban a salir de esta situación? En lugar de llevarla al hospital, el papá de Edie la llevó al bosque, cargando su cuerpo inerte en sus brazos. Cada respiración que tomaba era más corta y pequeña. Estaba cerca de la muerte y podía sentirlo. El papá de Edie caminó un rato hasta que finalmente se detuvo. Edie pudo abrir los ojos brevemente y ver que estaban en su lugar, el lugar de ella y Albert, el lugar donde comían juntos todos los días, el lugar donde se convirtieron en uno y lo mismo. Estaba desvaneciéndose, entrando y saliendo de la conciencia, pero aún podía escuchar los gruñidos y el trabajo de su papá. Podía escuchar el sonido de la pala deslizándose en la tierra y el crujido de las raíces siendo separadas de sus hogares. Salpicaduras de tierra llovían sobre su cara de vez en cuando. Su papá estaba cavando. Cavaba y cavaba. Rocas y tierra por lo que parecían horas, golpeando su pala en el suelo gris. Finalmente, se detuvo y todo quedó en silencio por unos momentos. Edie se deleitaba en el silencio, esperando en silencio que la muerte la llevara. Su papá la levantó, pero no fue cuidadoso. Podía sentir sus manos golpeando contra el costado de la roca donde solía sentarse cuando alimentaba a Albert. No fue cuidadoso cuando la arrojó al agujero que había cavado para su tumba improvisada. Cuando estuvo en el agujero no se movió. No podía, su cuerpo estaba demasiado débil. Sentía algo cayendo sobre ella y fingió que su papá la estaba enterrando con Albert, que había tenido la cortesía de arrojar a su mejor amigo a la tumba con ella. Intentó mover su mano para tocarlo, para asegurarse de que realmente era él, y no solo un montón de tierra, pero no pudo reunir suficiente energía para siquiera mover los dedos. Esto era todo para Edie. Estaba a punto de morir, pero estaba lista. Una pequeña sonrisa apareció en los bordes de sus labios. Tomó una última respiración y pensó en Albert, dejando que su alma se fuera de su cuerpo para siempre, mientras su papá la cubría a ella y a Albert con tierra. Edie Boyd ha estado desaparecida durante semanas. Nadie la ha visto ni oído de ella. La fuerza policial y el equipo de rescate han ido a excavar en el área que creemos está descrita en su diario. Todos pensábamos que estaba escrito por ella, pero ¿por qué está escrito en tercera persona? Y más importante, ¿cómo pudo seguir escribiendo si estaba muerta? Hace casi 17 años de esto, pero últimamente no puedo dejar de pensar en ello y quiero compartirlo. No se lo he contado a muchas personas y nunca se habla de esto. Tenía unos 14 años cuando fui de vacaciones con mi horrible padre y su malvada madrastra, y mis 2 hermanastras. Mi hermanastra y yo teníamos 2 meses de diferencia en edad, mientras que la segunda tenía alrededor de 12 años. Todos fuimos a un bar cerca de nuestro hotel, y la regla allí era que si podías sostener un vaso podías beber. Éramos adolescentes típicos,
así que no era inusual que bebiéramos mucho de todos modos. Mi horrible padre y su malvada madrastra decidieron que era hora de irse a dormir. Mis hermanastras y yo nos estábamos divirtiendo mucho. Nos sentíamos muy adultos y no queríamos retirarnos por la noche. Hicimos un trato con nuestros padres para quedarnos hasta las 11 y luego regresar directamente al hotel y encontrarnos con ellos en el bar del hotel, donde esperarían nuestro regreso seguro. Ahora nos sentíamos aún más adultos. Nos divertimos y se hizo tarde, así que decidimos caminar de regreso al hotel. No queríamos llegar tarde, y si hacíamos lo que nos dijeron, podríamos hacerlo de nuevo. Estábamos caminando todos juntos. El hotel estaba en la cima de una carretera empinada y sinuosa. Mientras subíamos por esta carretera, un coche pasó y continuó subiendo la colina. Nada de qué preocuparse, solo era un coche. Sin embargo, me alarmé cuando regresó colina abajo muy lentamente. Quizás estaban perdidos, pero comenzamos a caminar un poco más rápido. El mismo coche estaba conduciendo detrás de nosotros lentamente. Me sentí realmente incómoda en ese momento y grité que corrieran. Para cuando grité esto, ya estaban a nuestro lado. Le grité a una de mis hermanastras, la menor de las dos, que corriera a buscar a nuestros padres. Habían agarrado a mi primera hermanastra y trataban de meterla en el coche. Corrí de vuelta al coche gritando. La agarré y tuvimos una especie de tira y afloja con ella. Pateé al hombre en la espinilla y la soltó. En ese momento empezamos a correr y nuestros padres comenzaron a correr hacia nosotros cuando el coche se alejó a toda velocidad. No estoy segura de lo que habría pasado si hubieran tenido éxito. Esto probablemente sucedió hace 13 años, cuando tenía unos 15. Era sábado y mi hermana, que tenía 14 en ese momento, y yo éramos las únicas en la casa. Recuerdo que estaba en la sala de estar y miré por la ventana delantera para ver a un tipo en calzoncillos corriendo hacia nuestro patio y hacia la entrada lateral. Asustada, corrí a la habitación de mi hermana y le dije que había un tipo desnudo loco acercándose a la casa. Pensó que estaba bromeando hasta que este tipo comenzó a golpear la ventana. Gritamos y corrimos a verificar si la puerta trasera estaba cerrada y agarramos algunos cuchillos de cocina. En ese momento, él estaba golpeando todas las ventanas e intentando entrar, mientras gritaba, Dwayne, déjame entrar. Entonces nos escondimos en la habitación de mi abuela. No sé por qué no llamé a la policía, pero terminé llamando a mi mamá, que estaba fuera haciendo recados con mi abuela. Le conté lo que estaba pasando y mi mamá dijo que llamaría a mi tío, que vivía en la calle de al lado. Unos 3 minutos después, veo a mi tío corriendo hacia la casa y lo veo enfrentarse al tipo en el jardín delantero. Estaba tan asustada porque pensé que iban a pelear. Curiosamente, el tipo se fue como si nada, caminando tranquilamente en ropa interior. Resulta que el tipo era alguien que mi tío conocía desde que eran niños. Aparentemente era un niño problemático, y creció para ser una persona turbia. Siempre se metía en problemas y posiblemente estaba usando drogas, por lo que mi tío se había distanciado de él. De todos modos, la parte aterradora de la historia es que este tipo fue arrestado más tarde ese mismo mes y fue condenado por robo y asesinato en primer grado. El día que corrió a mi casa, acababa de matar a un narcotraficante local y había escondido el cuerpo en un contenedor de basura detrás de una iglesia no muy lejos. Luego se quitó la ropa y corrió a mi casa pensando que mi tío todavía vivía allí. Mi tío le dijo a mi mamá que en el jardín, el tipo le estaba suplicando que lo llevara al hospital, e incluso sacó un enorme fajo de billetes, pero mi tío le dijo que se largara antes de que llamara a la policía. Mirando hacia atrás, estuve a unos pocos metros de un asesino que intentó entrar a mi casa. No quiero ni imaginar lo que habría sucedido si hubiera logrado entrar. Esta historia sucedió hace 7 años, pero parece que fue ayer. Yo era un técnico de pacientes en una clínica de diálisis en el rural de Alabama, y me levanté demasiado temprano para abrir la clínica. Lo primero que vi después de apagar mi alarma a las 2:45 a.m. fue un mensaje de mi primo Taylor, que vivía en Colorado, diciendo: «Vas a ver las noticias sobre un tiroteo en Colorado, pero estamos a salvo, no te preocupes». Naturalmente encendí la televisión.
absorbiendo el horror mientras me ponía los uniformes y me enojaba con la humanidad. Un gran comienzo para un viernes, debo decir. Llego a mi clínica y noto que la enfermera que abre conmigo aún no está allí. No es gran cosa porque llegué un poco temprano, así que agarro mi bolso y entro para empezar. Termino mi trabajo de preparación en la sala de agua y salgo al piso de tratamiento. No hay enfermera Estela. La gerente de la clínica entra en ese momento y dice, ¿dónde está la enfermera Nancy? A lo que respondí, no tengo idea, pero la llamaré. Después de intentar en su casa y en su celular sin obtener respuesta, me estaba molestando un poco. Esta enfermera en particular tenía la costumbre de tomar turnos nocturnos en el hogar de ancianos y tenía el mal hábito de quedarse dormida. Mi CM dice, ¿por qué no vas a su casa? Está a solo una calle de la clínica y verifica si está allí. Antes de que alguien diga, ¿por qué no fue ella? Déjenme explicar algo. Era casi hora de que los pacientes llegaran, pero una enfermera tiene que estar en el edificio para permitirles entrar al vestíbulo. Mi CM era una enfermera y al menos podría dejar que todos entraran mientras averiguábamos cuál era el problema de la enfermera Nancy. De todos modos, acepté pasar porque literalmente estaba a un tiro de piedra, y porque si veía su coche allí, iba a tocar la bocina hasta que se levantara. Me acerqué a su casa y estaba allí, así que usé mi táctica de tocar la bocina enfadado, mientras ella asomaba la cabeza por la puerta pidiendo disculpas y jurando que estaría en la clínica en 5 minutos. Me pareció bien, así que regresé a la clínica. Estacioné en el aún vacío estacionamiento y comencé a salir de mi coche. En el tiempo que me tomó abrir la puerta, ponerme de pie y darme la vuelta, hay un tipo justo dentro de mi puerta bloqueando mi camino diciendo, ¿dónde está tu bolso? Estaba tan confundido que pensé que era el esposo o amigo de un paciente inicialmente y dije, ¿está adentro por qué? Empecé a moverme hacia adelante y me di cuenta de que había un cuchillo apuntándome en el pecho. ¿Esto realmente estaba sucediendo? Nunca tenemos que preocuparnos por ladrones o drogadictos porque nuestra clínica no tiene narcóticos conocidos y nada que robar, a menos que realmente te gusten los televisores de 10 pulgadas que pueden o no haber sido vomitados o tener sangre. Sé que solo pasaron 1 o 2 segundos, pero parecieron eones. Recordé que mis oídos empezaron a sonar y la voz de mi papá diciendo que si te acorralan, grites obscenidades para sorprenderlos y luego los golpees tan fuerte como puedas en la entrepierna. Mi pecho ardía. Quiero decir, ¿por qué a mí y por qué hoy? ¿Por qué ese tipo tuvo que hacer lo que hizo? Quiero decir, ¿qué le pasa a la gente? Lo siguiente que sé es que estoy gritando, ¡aléjate! Y golpeé su cuchillo con mi mano derecha mientras lanzaba un golpe con la izquierda, justo en la cara. Soltó el cuchillo y de inmediato empezó a retroceder. Lo seguí gritando y él se agarraba la cara mientras corría. Lo vi salir corriendo del estacionamiento y me golpeó una oleada de adrenalina, golpeando la puerta de la clínica porque mis manos temblaban demasiado como para meter la llave en la cerradura. La CM me dejó entrar, y justo antes de que la puerta se cerrara, vi llegar a la maldita enfermera Nancy. Estaba algo gritando sobre lo que había pasado y mis oídos seguían zumbando y la CM estaba enloqueciendo y llamando al 911. Luego miré mis manos y la palma de mi mano derecha estaba cortada y los 3 nudillos de mi mano izquierda estaban divididos. La enfermera Nancy ya estaba dentro y yo trataba de no estrangularla. Sé que no era exactamente su culpa, pero lo atribuiré a los nervios. Los policías llegaron y se pusieron al tanto y insistieron en llevarme a urgencias porque podría necesitar puntos, y no estaba histérico, así que pensaron que estaba en shock. No necesité suturas, solo algo de pegamento médico líquido, pero tuve que recibir una vacuna contra el tétanos porque, para citar al médico, la boca humana es un lugar para bacterias e inmundicia. Ahora, para información realmente edificante, di una descripción bastante decente del tipo, y porque le di un buen golpe en la cara, los oficiales pensaron que no sería difícil encontrarlo. Adivinen qué, no tuvieron que buscar mucho. Un oficial estaba sentado en el estacionamiento de la clínica cuando vio a un tipo que coincidía con la descripción mirando debajo de los coches. El policía no estaba en un coche patrulla sin distintivos, y pensó que seguramente nadie podía ser tan tonto, pero... he aquí. Se acercó y el tipo tenía el labio superior roto. Aparentemente, este tipo estaba tratando de encontrar el cuchillo que había dejado caer y tal vez un premio Darwin. El oficial lo llevó para interrogarlo.
Resulta que este ejemplar ciudadano había estado entrando y saliendo de prisión bastante, y admitió todo y se declaró culpable. Le dieron una sentencia pesada debido a su extenso historial criminal y, ya saben, su mal intento de robo a mano armada. No recuerdo cuándo saldrá, pero estoy bastante seguro de que no nos volveremos a ver. Como ya sabrán, Venezuela es un país profundamente afectado por la corrupción y las malas políticas gubernamentales que se extienden a sus servidores públicos y fuerzas de seguridad. Como ciudadano, tengo miedo de la policía, los mismos que deberían protegernos por juramento. La razón particular de esto es que son delincuentes comunes con uniforme, o personas que tenían buenas intenciones al unirse a la fuerza, pero debido a los problemas del país, han optado por extorsionar a la gente para obtener dinero extra, llegando incluso a secuestrarte con la excusa de arrestarte por cualquier cosa para que tus familiares les paguen la fianza. Eso es exactamente lo que me pasó a mí y a mi ahora exnovia. Mi exnovia y yo estábamos estudiando Derecho en ese momento y teníamos varias clases juntos. Un día en particular, ella no se presentó a ninguna de las clases y me preocupé, así que la llamé repetidamente y no obtuve respuesta. Me preocupé aún más y llamé a su madre, quien me dijo que tampoco sabía nada y estaba muy preocupada. Sabiendo que ella conduce sola en un coche cuando va a la universidad, pensé inmediatamente que había tenido un accidente y entré en pánico, así que tomé mi coche y conduje por la ruta que ella siempre toma para ir a la universidad. No había nada, ningún rastro de ella ni de su coche. Decidí llamar a un muy buen amigo mío, un profesor de investigaciones forenses, para pedir ayuda y tratar de encontrarla. Habían pasado 13 horas sin que nadie supiera de ella. Él aceptó y envió una alerta de búsqueda. Tenía los contactos y el poder para hacerlo mientras buscábamos en el área donde podría estar. Después de 4 horas más de búsqueda continua, su madre me llama, completamente angustiada y llorando, diciendo que su hija había sido secuestrada y que estaban exigiendo 4 millones de bolívares en ese momento, lo que equivalía a unos $6,000. Una cantidad increíblemente alta y no tenían el dinero. Al escuchar esto me derrumbé y me enojé muchísimo, pero traté de mantener la calma lo mejor que pude. Le pregunté si le habían dado instrucciones específicas a seguir, a lo que respondió que la transacción debía hacerse por una sola persona que estuviera relacionada con ella, en un lugar específico, dentro de 24 horas y, por supuesto, sin avisar a la policía. Como tenía la llamada en altavoz, el profesor escuchó y nos dijo que esto debía ser planeado en el CIC, que es como el FBI o el equivalente en otros países. Así que todos fuimos al centro y nos reunimos allí. Toda su familia, los agentes, el profesor y yo. Pusimos las opciones sobre la mesa y concluimos que la mejor manera de tener siquiera una oportunidad de recuperarla era pagar la cantidad solicitada y atacar el lugar poco después para recuperarla y atrapar a los criminales. Un familiar o amigo tenía que ir allí por solicitud de los secuestradores, así que me ofrecí porque, además de ser su novio, formaba parte de un programa forense y tenía entrenamiento en la Marina, por lo que en teoría era capaz de manejar ese tipo de situaciones. El dinero fue reunido por la familia. Pusieron algunos de sus ahorros y yo puse los míos, y el centro nos dio algo también, todo transferido a mi cuenta. Contactamos a los secuestradores a través de mi teléfono y establecimos la llamada. La hicieron hablar conmigo durante 15 segundos para probar que estaba allí y viva. El lugar de la reunión era una finca ubicada fuera de la ciudad, en un pueblo cercano. Fui en mi coche, seguido por los agentes que se mantenían a 200 metros de distancia en vehículos particulares. Antes de llegar a la finca, un hombre se interpuso en el camino, diciéndome que me detuviera. Se acercó a mi ventana, sacó un arma y me dijo que saliera del coche, llevándome al asiento trasero. Luego 2 hombres más subieron y condujeron el coche hasta la finca, mientras me apuntaban con 2 armas en la cabeza. Eran efectivamente los secuestradores, y me dijeron que este pequeño secuestro preventivo era una medida de precaución para evitar que algo malo sucediera. Cuando llegamos a la finca, lo primero que veo al entrar es a mi exnovia siendo empujada al frente con varias armas apuntándole. Mantuve la calma y saqué mi teléfono para hacer la transferencia. Me entregaron el consentimiento y procedí a hacer la transferencia. Mientras estaba en la aplicación, no pude hacer ninguna transferencia debido a problemas de conectividad.
Mis datos de navegación no estaban conectados y no se conectaban porque aparentemente no había señal. No pensaron en esto, y me acusaron de intentar ganar tiempo para algún tipo de redada. Sin más discusión, me golpearon en la cabeza con la culata de una escopeta y caí al suelo, seguido de varios golpes más en el cuerpo, incluyendo patadas y puñetazos. Ahora nos tenían atados juntos y estaban tratando de contactar a nuestros otros familiares para hacer una segunda oferta, esta vez por más dinero en un plazo de 12 horas, o ambos seríamos asesinados. Pasaron 3 horas y alguien golpeó la puerta. Los secuestradores la abrieron sin ninguna preocupación y 2 individuos entraron. 2 individuos muy interesantes. Policías. Los 2 hombres que entraron eran policías estatales que nos miraron y dijeron, ¿cuánto están pidiendo por ellos? Después de un rato se fueron. 1 hora después, escuchamos múltiples sirenas y hombres gritando fuera de la finca. Los secuestradores rápidamente nos llevaron a otra finca conectada a la principal. Nos pusieron en una habitación y cerraron una gruesa puerta de metal. Un tiroteo importante tuvo lugar durante al menos 30 minutos, en los cuales intenté desatar las cuerdas y lo logré. Desaté a ambos y comencé a intentar salir de la habitación. Fue bastante fácil porque el techo estaba hecho de una placa de zinc mal colocada. Subimos por encima de la habitación y caímos en la alcantarilla que nos dirigió al lado de los agentes en el tiroteo. Llegamos a ellos y se sorprendieron al vernos porque realmente habíamos logrado escapar. Nos subieron a un coche patrulla de regreso al centro mientras el tiroteo seguía. De vuelta en el centro estaban nuestras familias sorprendidas y felices de vernos de una pieza. Después de eso, hicimos nuestras declaraciones a los agentes y les contamos todo lo que vimos y lo que sufrimos mientras estábamos cautivos. Cuando les conté sobre los policías, no se sorprendieron, y en realidad nadie se sorprende por eso ya. Me preguntaron detalles específicos sobre ellos, los cuales respondí con gusto. Los policías fueron puestos bajo custodia, y también fueron procesados, lo que básicamente significa que les dieron una paliza y les cortaron la punta de la lengua. Luego se reveló que todos los hombres implicados en el secuestro eran policías en servicio activo. Se descubrió debido a la investigación de los cuerpos de algunos de los secuestradores, lo que también facilitó el rastreo de los otros que habían huido. Así que la historia termina con una nota feliz después de todo. Algunos de los secuestradores murieron, los otros fueron encarcelados y no habrían sobrevivido porque lo primero que los prisioneros hacen a los policías en la cárcel es quitarles los uniformes y violarlos con ellos, no estoy bromeando. Y una familia reunida, una pareja de vuelta junta. Nos separamos 1 año después, pero estuvo bien. Una nota adicional. Este tipo de cosas suceden todos los días y no soy una persona especial por haber estado en una. Es casi una cosa cultural ahora. No eres un verdadero venezolano si no has sido secuestrado. Y algunas personas, las más ricas, lo toman como algo cotidiano. Simplemente pagan la cantidad en ese momento y ya está. Es más que un robo que un secuestro. Así que tomen esto como una lección sobre cómo la población de un país puede ser reducida a un estado de desesperación sistemática. Mi nombre es Ernesto, y he trabajado como policía en una ciudad en Estados Unidos durante más de 15 años. A lo largo de mi carrera, he visto de todo: robos, accidentes, conflictos domésticos, situaciones que ponen a prueba no solo la fortaleza física, sino también la emocional. Sin embargo, hubo un caso que realmente me tocó el corazón y dejó una marca indeleble en mi memoria. Un caso que aún me quita el sueño en las noches más oscuras. Era una tarde fría de noviembre. Una de esas tardes en las que el viento cortante y las hojas caídas crean un ambiente melancólico. Recibimos una llamada de emergencia alrededor de las 5 de la tarde. El despachador informó sobre un posible conflicto doméstico con un homicidio en un domicilio. El tono de voz del despachador era urgente y preocupado, lo cual hizo que mi compañero y yo nos preparáramos mentalmente para lo peor mientras nos dirigíamos rápidamente al lugar. La casa estaba en un vecindario tranquilo, el tipo de lugar donde las familias viven por décadas y todos se conocen. Al llegar, la escena era caótica. Los vecinos se habían congregado afuera murmurando entre ellos, algunos con lágrimas en los ojos y otros con rostros llenos de horror. Era evidente que algo terrible había sucedido. Una mujer mayor, la madre de la víctima, nos abrió la puerta.
Su rostro estaba marcado por el dolor y el terror. Sus ojos eran un mar de desesperación. Nos condujo rápidamente al interior de la casa. Sus manos temblorosas apenas podían señalar el camino. En el salón, el horror se materializó ante nosotros. Yacía el cuerpo de un hombre mayor, su rostro desfigurado por los golpes. Una escena que solo podría ser descrita como brutal. Junto a él, un joven de unos 20 años estaba arrodillado, cubierto de sangre y llorando desconsoladamente. Era el hijo de la víctima y el autor del homicidio. La madre del joven, con moretones visibles en el rostro y los brazos, trataba de consolarlo entre sollozos. Sus palabras eran un susurro de desesperación. «Por favor, no lo arresten. Él solo intentaba protegerme», suplicaba ella con una voz rota. Con toda la comprensión y calma que pude reunir, me acerqué al joven. Su nombre era Miguel. Lo llevé a un lado intentando entender la situación. En sus ojos vi algo más que dolor. Vi una vida entera de sufrimiento y desesperación acumulada. «Él me golpeaba a mí y a mi madre desde que tengo memoria», dijo Miguel entre lágrimas. Su voz estaba llena de un dolor profundo y arraigado, como si cada palabra le arrancara un pedazo del alma. Hoy, cuando llegó borracho y comenzó a golpearla de nuevo, no pude soportarlo más. Perdí el control y lo ataqué. Podía ver el dolor y la desesperación en sus ojos. Era evidente que Miguel había actuado por impulso, tratando de proteger a su madre de una vida de abuso. Sabía que en el fondo, él no era un asesino, sino una víctima de las circunstancias, alguien que había sido empujado más allá de sus límites. «Lo siento, Miguel», dije suavemente, tratando de transmitir todo el entendimiento y la compasión que sentía. «Pero tengo que llevarte a la estación. Debemos seguir el protocolo». Miguel no opuso resistencia. Nos acompañó sin decir una palabra, con la mirada perdida y el corazón roto. En la estación intenté hablar con él, explicarle que entendía su situación y que lo ayudaríamos en lo que pudiéramos, pero podía ver que la esperanza se desvanecía de sus ojos. Los días siguientes fueron una mezcla de procedimientos legales y emociones crudas. Miguel permanecía en custodia mientras se investigaba el caso. Cada día que pasaba, su estado mental parecía deteriorarse más. Una noche recibí una llamada urgente. Miguel había intentado quitarse la vida en su celda. Corrí a la estación, pero cuando llegué, era demasiado tarde. Miguel había logrado su cometido. Sentí un nudo en el estómago y un dolor profundo en el corazón. Me encerré en mi oficina y rompí en llanto. Nunca antes había llorado en mi trabajo, pero este caso me superó. Imaginé a Miguel, a su desesperación, y no pude evitar pensar que yo o cualquiera en su situación podría haber hecho lo mismo. Su muerte me dejó un trauma, una imagen imposible de borrar de mi mente. La injusticia de la situación, la vida de abuso que Miguel y su madre habían soportado, y su trágico final me persiguen hasta el día de hoy. Este caso no solo me enseñó sobre la complejidad del dolor humano, sino también sobre los límites de la justicia. A veces, incluso cuando hacemos todo lo posible, no podemos salvar a todos. Y esa es una verdad difícil de aceptar. En los días siguientes tuve que enfrentarme a las consecuencias del caso. Asistir al funeral de Miguel fue una de las experiencias más desgarradoras de mi vida. Ver a su madre rota por el dolor, abrazando el ataúd de su hijo mientras lloraba desconsoladamente, era una escena que me acompañaría para siempre. No pude evitar sentirme responsable, aunque sabía que había hecho todo lo que estaba en mi poder. Intenté buscar consuelo en mi trabajo, en la rutina de los días, pero la sombra de Miguel y su trágica historia seguía persiguiéndome. Empecé a tener pesadillas, reviviendo ese momento una y otra vez, preguntándome si había algo más que pudiera haber hecho para evitar su muerte. Hablar con un terapeuta me ayudó a procesar parte del dolor, pero nunca pude borrar completamente la imagen de Miguel, su rostro lleno de desesperación y su trágico final. Este caso me enseñó la fragilidad de la vida y la importancia de la compasión. Me hizo más consciente de las luchas internas que muchas personas enfrentan y de la necesidad de brindar apoyo y comprensión, incluso en las circunstancias más difíciles. A veces, en mis momentos de reflexión, me pregunto si Miguel encontró finalmente la paz que tanto buscaba. Su historia es un recordatorio constante de la importancia de la empatía y de cómo, en nuestra labor como policías, no solo enfrentamos criminales y peligros, sino también el dolor humano en su forma más pura y desgarradora. Este caso me cambió para siempre.
Me enseñó que a pesar de nuestros esfuerzos, no siempre podemos ser los héroes que deseamos ser. Pero también me enseñó la importancia de seguir intentándolo, de no perder nunca la esperanza, y de seguir luchando por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Porque al final del día nuestra humanidad es lo que nos define, y es lo que debemos proteger y honrar, incluso en las circunstancias más oscuras y difíciles. Me llamo Leonardo, y soy oficial de policía en una ciudad que, aunque parece tranquila, oculta historias oscuras que nunca salen a la luz. Esta es una de esas historias, una que me persigue en mis sueños, y que todavía me hace estremecerme al recordarla. Todo comenzó una noche de otoño. El viento soplaba fuerte, haciendo que las hojas caídas en las calles susurraran con cada ráfaga. Estábamos a mitad de nuestro turno cuando recibimos una llamada urgente. Un niño había sido secuestrado. El informe inicial era confuso, pero los detalles que se iban desgranando pintaban un cuadro aterrador. Un hombre, descrito como inestable y posiblemente peligroso, había sido visto llevándose a un niño de una casa de los suburbios. Llegamos al lugar rápidamente. La madre del niño estaba histérica, gritando y suplicando por la vida de su hijo. Sus ojos desbordaban lágrimas, y su voz era un torrente de desesperación. Traté de calmarla mientras mis compañeros reunían información. El secuestrador había dejado una nota breve y siniestra. Lo tengo. No lo encontrarán. Inmediatamente se organizó una operación de búsqueda. Se movilizaron todos los recursos disponibles. Helicópteros, unidades K-9, patrullas y oficiales encubiertos. Teníamos que encontrar al niño antes de que fuera demasiado tarde. Me asignaron a una unidad de rastreo junto con mi compañero, Jorge. Conducíamos por las calles oscuras revisando cada rincón y escuchando atentamente la radio en busca de cualquier novedad. La tensión era palpable. Cada minuto que pasaba era una tortura. Horas después, un rayo de esperanza. Un testigo había visto a un hombre que coincidía con la descripción en una zona industrial abandonada en las afueras de la ciudad. Nos dirigimos allí a toda velocidad. Al llegar, el lugar parecía desierto, un laberinto de almacenes y terrenos baldíos. Nos dividimos en equipos y comenzamos a buscar. La linterna en mi mano temblaba ligeramente mientras avanzaba con cautela. Cada sombra parecía un potencial escondite. De repente, escuché un ruido. Me giré rápidamente apuntando con la luz hacia la fuente del sonido. Nada, solo el eco de mis propios pasos. Continuamos la búsqueda durante lo que parecieron horas. De vez en cuando la radio emitía fragmentos de conversaciones entrecortadas, pero ninguna pista concreta. La desesperación empezaba a hacerse presente. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Una pequeña prenda de ropa, sucia y rasgada, colgando de una cerca. La reconocí por las descripciones de la madre. «Jorge, aquí», grité señalando la prenda. Él se acercó corriendo y juntos comenzamos a seguir el rastro. Cada paso nos acercaba más a una realidad que temíamos enfrentar. Finalmente llegamos a un terreno descampado, un lugar olvidado y sombrío. La luna apenas iluminaba el área, creando sombras inquietantes en el suelo. Y allí, entre la maleza y la basura, lo vimos. El niño, tirado en condiciones deplorables. Estaba sucio, herido y claramente asustado, pero respiraba. Sentí una mezcla de alivio y rabia. El psicópata seguía allí, mirándonos con una sonrisa torcida. «No pueden detenerme», murmuró con una voz escalofriante. «Lo mataré, si no hoy algún día». Sus palabras eran veneno puro, y su mirada la de un hombre que no tenía nada que perder. Apenas tuve tiempo de procesar sus palabras antes de que intentara huir de nuevo. No podíamos dejarlo escapar. Con un esfuerzo conjunto logramos reducirlo y ponerle las esposas. Su risa maníaca resonaba en mis oídos mientras lo arrastrábamos hacia el coche patrulla. El niño fue llevado rápidamente a un hospital. Ver su estado me dejó una marca indeleble. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de moretones y cortes, evidencia de la brutalidad que había sufrido. La madre llegó poco después, y su grito de alivio al ver a su hijo vivo fue un sonido que nunca olvidaré. El psicópata fue llevado a juicio y aunque la justicia se hizo, sus palabras me persiguen hasta el día de hoy. A veces, en la quietud de la noche, puedo escucharlas nuevamente, recordándome que hay monstruos reales entre nosotros.
Monstruos que, aunque atrapados, dejan cicatrices que nunca se borran. Esa noche cambió mi vida para siempre. Me enseñó que el mal verdadero no necesita máscaras ni fantasmas para ser aterrador. Basta con mirarlo a los ojos y escuchar sus juramentos de odio para saber que la oscuridad puede habitar en cualquier rincón, incluso en los corazones de los hombres. Estábamos en medio del operativo, rodeando el búnker en un barrio marginal de Ciudad de México. El sol ya había comenzado a ocultarse, pintando el cielo con un ominoso tono anaranjado, presagio de lo que estaba por venir. Llevábamos meses siguiendo pistas, desmantelando pequeños eslabones de una red más grande y corrupta de tráfico de menores. Yo, Manuel, con años de experiencia en la policía, jamás pensé que me vería en una situación tan oscura. Mi compañero de patrulla, Carlos, parecía nervioso. Lo conocía desde hacía 5 años y siempre había sido un tipo duro, implacable con los criminales. Pero esa tarde, algo en él era diferente. Sudaba más de lo habitual y sus ojos no paraban de moverse, como si buscara una salida a una trampa invisible. No le di demasiada importancia en el momento. Estaba concentrado en el objetivo: liberar a los niños y arrestar a los responsables. Entramos al búnker en formación, con las armas desenfundadas y las linternas alumbrando los oscuros pasillos. Las paredes de concreto crudo y el olor a humedad y desesperanza eran opresivos. Se escuchaban murmullos y sollozos que venían de algún lugar más profundo. Nos acercamos lentamente tratando de no hacer ruido. De repente Carlos se detuvo en seco. Me hizo una seña para que me acercara y susurró: «Manuel, necesitamos salir de aquí. Esto es más grande de lo que pensábamos». «No vale la pena, hermano». «¿Qué estás diciendo?», le respondí en voz baja, sintiendo una punzada de inquietud en el estómago. «Déjalo, vámonos. No sabes en lo que te estás metiendo», insistió. Algo en su voz me hizo darme cuenta de que no estaba bromeando. Decidí seguir avanzando, ignorando sus advertencias. Encontramos una puerta pesada, entreabierta. Adentro había una habitación con varios niños acurrucados, asustados y desnutridos. Mi corazón se rompió al verlos, pero también me llené de determinación. Fue en ese momento cuando sentí la presión fría de un cañón en mi nuca. Carlos me había apuntado con su arma. «Déjalo, Manuel. Salgamos de aquí y olvida esto. Nadie tiene por qué saber lo que viste». «No puedo hacer eso, Carlos. Esos niños necesitan nuestra ayuda. ¿Qué te pasa?», le dije, tratando de mantener la calma mientras mi mente corría a 1000 por hora buscando una solución. «Ellos me tienen, Manuel. Si no hacemos esto, van a matarnos a ambos. No puedes entender lo que está en juego», respondió, su voz temblando. Lentamente levanté las manos. «Carlos, piensa en lo que estás haciendo. Somos policías. Juramos proteger a los inocentes. No puedes hacer esto». Pero no me dio tiempo de convencerlo. En un instante de distracción logré girarme y desarmarlo, lanzando su pistola al otro lado de la habitación. Hubo un forcejeo breve pero intenso, hasta que logré inmovilizarlo. «Detente, Carlos, esto no tiene que acabar así», le grité. Las sirenas de apoyo se escuchaban a lo lejos. En ese momento, entraron nuestros compañeros alertados por el ruido. Rápidamente aseguraron la escena y se llevaron a Carlos esposado. Yo todavía no podía creer lo que había sucedido. Días después, durante el interrogatorio, se descubrió que Carlos había estado involucrado en la red de tráfico desde hacía meses. Le habían ofrecido una suma considerable de dinero y amenazado con matar a su familia si no cooperaba. La traición dolía más de lo que podía soportar. A Carlos le quitaron la placa y fue sentenciado por complicidad y tráfico de menores. Los niños fueron rescatados y puestos bajo protección, pero el peso de esa noche nunca me abandonó. Siempre había pensado que conocía a mi compañero, pero esa traición reveló lo poco que realmente sabía de él. Desde entonces, cada vez que entro a un operativo, no puedo evitar sentir una sombra de desconfianza, preguntándome quién más podría estar del otro lado.